El Führerbunker, construido bajo los jardines de la Cancillería del Reich en el centro de Berlín, es hoy un símbolo de la desesperación y el declive nazi durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su impresionante ingeniería diseñada para resistir intensos ataques, su interior contaba una historia diferente. Entre sus gruesas paredes de hormigón y sus laberínticos pasillos, el aire era pesado e impregnado por un olor nauseabundo mezclado con el humo de los generadores diésel y el sudor humano. En medio de un ambiente de paranoia, marcado por el silencio ominoso y conversaciones susurradas, el Führer y sus allegados afrontaron los días finales. Aquí abajo, Hitler tomó la decisión de ordenar la destrucción total de Berlín y a la vez contrajo matrimonio con Eva Braun. Acompáñanos en esta nueva entrega de Historia Militar a adentrarnos en la última morada de Adolf Hitler, el Führerbunker. Prepárate para descender a la oscuridad. La construcción del búnker comenzó en 1943 como respuesta desesperada a las implacables campañas de bombardeo desatadas por las fuerzas aliadas. Los pozos fueron a contrarreloj. Las excavadoras trabajaban 3 turnos diarios en el patio de la Cancillería para que el monstruo bajo tierra cobrara vida. Más de 30 ambientes, equipamiento, un sofisticado sistema de ventilación y el camuflaje perfecto para no ser descubierto aseguraban la inexpugnabilidad a través de macizas paredes de hormigón, algunas reforzadas con capas de metales blindados. Pensado para resistir los más feroces asaltos, sus gruesos muros y laberínticos corredores proporcionaron un refugio para Hitler y su círculo íntimo, mientras la guerra llegaba a su conclusión. La disposición del búnker hablaba por sí misma sobre su función. Un nivel superior albergaba oficinas administrativas y salas de conferencias, mientras que los inferiores contenían los aposentos personales del jerarca nazi, un área de comedor e instalaciones médicas. Salidas de emergencia discretamente ocultas ofrecían rutas de escape a través de túneles que conducían a edificios cercanos, un último recurso frente al peligro inminente. Por debajo de ese gran búnker, a unos 15 metros de profundidad, el arquitecto del Reich, el aristocrático Albert Speer, planificó y construyó con su equipo el Führerbunker, destinado a la seguridad de Hitler y de sus jefes militares de confianza. El recinto era de una notable solidez germana. Contaba con un muro periférico de 2 a 3 metros de espesor y un techo de hormigón de 4 metros de grosor. Se cree que además incluía una lámina de acero en su interior. Como lo explica este historiador, su estructura de 2 niveles fue pensada para soportar los más poderosos bombardeos. El búnker tenía 2 niveles. El primero fue construido en 1936, debajo de una parte de la Cancillería del Reich. Y el segundo, a partir de 1943, cuando se hizo evidente que el primer búnker, que tenía el techo a unos 60 metros de altura, no resistiría las potentes bombas estadounidenses y británicas. El Führerbunker contaba con alrededor de 18 habitaciones dispuestas a ambos lados de un pasillo central. El equipamiento era bastante austero, ya que el espacio era escaso y se eliminaba lo superfluo. Hitler se trasladó allí a mediados de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas cercaban la capital alemana. Anteriormente había residido en la Cancillería y en la planta alta del búnker, pero los constantes ataques aéreos resultaban demasiado peligrosos. El historiador Joachim Fest, en su obra más conocida, El hundimiento, describió así el ambiente. Cuando en días del inminente final faltó a veces el agua, tomó cuerpo, procedente sobre todo del antebúnker,
Un hedor casi insoportable en el que los vapores de los grupos electrógenos diésel, el penetrante olor a orina y el sudor humano formaban una mezcla repugnante. La descripción más detallada del Führerbunker fue proporcionada por los soviéticos en un dossier presentado a Stalin al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Según lo relata este historiador, el ejército ruso quedó anonadado ante el descubrimiento. Suddenly, with this descent into the very gut of what the Soviets called the cave of the beast, it's as if they discovered a treasure. Al descender al primer nivel del búnker, se llegaba a una estancia presidida por una puerta acorazada, detrás de la cual se extendía un complejo dividido en dos mitades. Antes de avanzar, el visitante encontraba varios armarios en la pared derecha que contenían todo el equipamiento para la protección antiaérea, desde trajes antigas hasta cascos de acero, mascarillas y extintores. A la izquierda había una mesa rectangular, distintos sillones, un reloj de pared y una cabina telefónica. La primera sala del flanco derecho servía como cuarto de máquinas, donde también se encontraba el sistema de ventilación. A través de otra puerta se accedía a varias habitaciones interconectadas que albergaban la central telefónica. El cuarto de primeros auxilios, donde el médico de turno de Hitler descansaba, 2 dormitorios adicionales y un pequeño espacio para pernoctar. Según una versión publicada por ABC en los años 80, 2 de estos lugares estaban reservados para el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Sin embargo, según el informe soviético, pertenecían a Theodor Morell, médico personal de Hitler, y a Heinz Linge, ayudante del líder alemán. En la pared izquierda, una puerta conducía a un cuarto de servicios, aunque también se reservó espacio para Blondie, la perra pastor alemán de Adolf Hitler, y sus cachorros. Al final del pasillo, una puerta acorazada, siempre custodiada por un guardia personal, llevaba a la antesala del salón de reuniones. Allí los asistentes solían esperar la llegada del Führer. Grandes y valiosos cuadros, en su mayoría de paisajes italianos, adornaban las paredes, mientras entre 12 y 16 sillones se alineaban a lo largo de la sala. Desde esta estancia se podía acceder a la habitación destinada a las conferencias, así como al despacho personal de Adolf Hitler y al alojamiento de Eva Braun, la fotógrafa nazi que se casó con el Führer un día antes de su suicidio. Un cuarto de basuras completaba el corredor. Los 3 últimos recintos solo eran accesibles desde el despacho y llevaban a las habitaciones más importantes de todo el complejo: la habitación del Führer, su baño y su salón privado. El Führerbunker contaba con 2 salidas de emergencia. Según se explica en el informe soviético, de la primera subía una escalera de caracol revestida de losas. Por encima se había construido una torre de forma cúbica y gruesas paredes de hormigón. Desde la segunda se ascendía a la superficie por una escalera de incendios metálica, protegida por una torre cilíndrica equipada con varias ametralladoras y puestos de observación. El 16 de enero de 1945, Hitler descendió a su madriguera final y ya nunca más salió. La fallida batalla de las Ardenas en Bélgica se había perdido. Allí los nazis habían gestado sus últimas fuerzas reales y abandonaron sus esperanzas. Las últimas semanas de la guerra fueron absolutamente dramáticas, como lo cuenta este historiador. By January of 1945, the situation for the Third Reich is absolutely critical, if not borderline catastrophic. I mean, the whole atmosphere at that time was one of everyone knew the end was coming, that it was collapsing, but no one could really admit to it. Con los soviéticos acercándose a Berlín, la Cancillería, el edificio alguna vez admirable e imponente, tenía varias de sus salas en ruinas. Ventanas rotas, paredes derribadas, casi no quedaban vidrios intactos. Los reemplazaban cartones y tablas mal clavadas.
solo permanecía el enorme despacho. Allí rozagante se perpetuaba la maqueta del Berlín soñado, de la capital de ese imperio de 1000 años que Hitler se había prometido a sí mismo. El jerarca siempre mostró temor ante los atentados y los posibles ataques aéreos. Los dos niveles del búnker estaban interconectados y con el paso de las semanas se llenaron de empleados y funcionarios. El Tercer Reich, que alguna vez aspiró a conquistar el mundo, quedó reducido a 30 cubículos subterráneos donde resonaban máquinas de escribir y la gente debía moverse de costado para no chocarse en los pasillos. El traslado del Führer al búnker no significó el cese de su actividad. Al contrario, este lugar se convirtió en su residencia y sede principal. Sin embargo, las reuniones con sus ministros y altos mandos militares continuaron llevándose a cabo en la Cancillería, manteniendo así un importante vínculo con el corazón político y administrativo del régimen. En el edificio oficial pronunciaba discursos y otorgaba honores, en un intento de mantener la moral ya resquebrajada de sus hombres. En cierto modo, la guarida subterránea para Hitler funcionaba como una forma de evasión, como un niño que se niega a escuchar la realidad, mientras los adultos le explican que las cosas no son como él las imagina. Abajo los informes llegaban de manera apagada. Había un desfase temporal, especialmente con la cruel verdad de los hechos. El aislamiento aumentaba la sensación de irrealidad, y a veces un optimismo inconsciente se apoderaba de las salas principales. La falta de datos sobre el exterior se interpretaba como un buen augurio, o si alguien informaba que alguna tropa había repelido un ataque soviético, o que alguna defensa había detenido el avance enemigo durante unos días, surgía un entusiasmo exagerado que no lograba ocultar la resignación fatalista persistente. Porque durante esos últimos meses, las únicas noticias eran malas. El desastre era tan grande que casi como un instinto, los nazis en el búnker creían que nada podría empeorar. Estaban equivocados. Este panorama se tornaba aún más sombrío, considerando que en el mismo búnker operaba una oficina de información. Los empleados, aislados a varios metros bajo tierra, notificaban a su líder sobre los informes del exterior de Alemania, sobre lo que sucedía en las tierras de sus enemigos o lo que se decía acerca de ellos. Naturalmente, las averiguaciones que recababan, apenas captando fragmentos de alguna emisión de radio, no era fiable. Todo lo que solía ocurrir en la imponente Cancillería ahora tenía lugar en estas catacumbas fortificadas. Las diminutas alcobas siempre contenían más personas de las que podían albergar. No solo Hitler tenía su habitación allí, también Hans Krebs, jefe del Estado Mayor Conjunto, otros líderes militares y sus ayudantes, secretarias, guardias de seguridad, médicos, personal administrativo, telegrafistas y trabajadores de mantenimiento. Era como un pequeño y frenético pueblo bajo tierra. El búnker no era placentero. Aunque era una hazaña arquitectónica, todo era incómodo, pequeño y rudimentario. No se podía comparar con el lujo que había rodeado a los jerarcas nazis en el pasado. Las salidas de Hitler al exterior eran escasas. Encabezó una triste ceremonia para condecorar a niños combatientes en los jardines de la Cancillería. Luego fue a una caminata junto a su perra Blondie. Al salir al jardín, después de meses de encierro, creyó que el aire fresco lo revitalizaría. Sin embargo, fue recibido por una especie de golpe en el estómago. El oxígeno estaba cargado. Las partículas de polvo de los millones de toneladas de escombros flotaban. El hedor acre de la muerte y la pólvora se unían irrespirables. El crepitar del fuego devorando edificios y las explosiones cada vez más cercanas mostraban que para los alemanes el infierno aún estaba lejos de terminar. Ese breve paseo tal vez fue lo que finalmente convenció a Hitler de que había perdido la guerra. Acostumbrado a dominar vastos territorios, llevaba meses recluido en su búnker.
Durante sus 10 días finales de vida, la paranoia y la desesperación lo convirtieron en un amasijo incoherente e inestable. En este tiempo celebró su cumpleaños, contrajo matrimonio, dictó sentencias de muerte, desconfió de todos a su alrededor y agudizó aún más su carácter maníaco. Pero sobre todo, por primera vez, se dio cuenta de que había perdido la guerra y que no había escapatoria. El 22 de abril, después de expulsar a varios colaboradores cercanos bajo acusaciones de traición e incompetencia, Hitler le preguntó a su médico personal cuál era la forma más eficaz de suicidarse. Su doctor le recomendó el método doble que días después llevaría a cabo. Antes de su muerte, el jerarca estaba decidido a impulsar a Alemania a la ruina total como un acto final de desafío ante la inminente derrota. Su deseo era que los vencedores no pudieran disfrutar de nada de lo que una vez había sido su imperio, y también quería castigar a aquellos ciudadanos que consideraba indignos, responsabilizándolos por la derrota del Tercer Reich. El Führer había proclamado: «Si nosotros nos hundimos, hundiremos al mundo con nosotros». Sin embargo, sus órdenes de tierra arrasada fueron ignoradas por muchos de sus subordinados. A medida que las tropas soviéticas avanzaban hacia el búnker, los funcionarios y personal cercano a Hitler huían en busca de salvar sus propias vidas. Algunos pocos permanecieron en la guarida subterránea. Entre ellos se encontraba la familia Goebbels. Muchos años después, Traut Junge, la secretaria de Hitler, relató lo siguiente: «En esos últimos días ya no éramos capaces de sentir emociones normales, solo pensábamos en la muerte. Nos preguntábamos cuándo morirían Hitler y Eva, cuándo morirían los 6 niños que vivían con nosotros, y naturalmente, cuándo y cómo moriríamos nosotros». El 30 de abril de 1945, apenas 2 horas antes de su suicidio, el Führer llamó a Traut Junge para informarle que iba a dictar su testamento. En la sala de reuniones solo ella y él estaban presentes. La mujer esperaba que Hitler finalmente explicara o justificara sus acciones, pero quedó desilusionada al escucharlo designar de manera grotesca a los ministros que sucederían a su gobierno. A pesar de la desesperación y el sufrimiento que rodeaban la situación, el líder nazi no mostró compasión ni dolor en sus palabras, dejando a Junge con una sensación de vacío y desolación. El trágico suceso ocurrió a las 3:30 de la tarde, cuando Hitler y Eva Braun decidieron poner fin a sus vidas. Ambos tomaron pastillas de cianuro potásico como medio para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, mientras Braun ingirió la cápsula, el Führer decidió complementar el veneno con un disparo de una pistola Walther de 7,65 milímetros para asegurar su muerte de manera efectiva. Este detalle adicional del tiro se debió en parte a la preocupación por la posible adulteración del cianuro. La eficacia del tóxico ya había sido probada anteriormente con la muerte de Blondie, la leal perra de Hitler. Después de escuchar el disparo, Heinz Linge fue el primero en verificar que el jerarca y Eva estaban muertos. El doctor Ludwig Stumpfiger llegó segundos después para confirmar su deceso. Ambos cubrieron el cadáver ensangrentado con una manta. Otro grupo se encargó del cuerpo de Eva. El sombrío cortejo fúnebre fue completado por Goebbels. Una vez afuera, fueron depositados en un socavón y rociados con bidones de gasolina. Posteriormente, Erich Kempka, el chofer personal de Hitler, prendió fuego a un trapo empapado en combustible que arrojó sobre la improvisada pira funeraria. Mientras los cuerpos ardían, todos los presentes permanecieron inmóviles con el brazo en alto, congelados en una especie de reverencia ante las llamas que se alzaban a más de 2 metros de altura. Más tarde, la emisora de radio de Hamburgo transmitió solemnemente la ópera de Wagner, El ocaso de los dioses. Después de la guerra, los soviéticos destruyeron parte de la guarida, pero su estructura resistente y sólida se mantuvo en gran medida intacta.
Entre 1945 y 1949, los rusos llevaron a cabo una intensa campaña de demolición en Berlín destinada a borrar cualquier vestigio visible del régimen nazi. Esto incluyó el derribamiento de las ruinas de la Cancillería y los búnkeres asociados. A pesar de los esfuerzos por eliminar estos símbolos del Tercer Reich, las guaridas subterráneas resistieron la destrucción, aunque algunas áreas sufrieron inundaciones parciales debido al bombardeo y al paso del tiempo. El área donde se encontraba el complejo de búnkeres quedó descuidada durante muchos años. Sin embargo, con la reunificación alemana se realizaron esfuerzos para revitalizar el terreno. Durante la construcción de nuevos edificios residenciales y comerciales en la zona, se descubrieron secciones subterráneas. A pesar de algunos intentos de preservar estas estructuras históricas, muchas fueron destruidas o ignoradas en aras del desarrollo urbano. El punto de salida de emergencia del Führerbunker, que antes estaba ubicado en los jardines de la Cancillería, fue reemplazado por un estacionamiento. El 8 de julio de 2006, la asociación Berlin und Welten, en colaboración con la Administración General del Senado de Berlín, instaló un panel informativo en la actual calle Gertrud-Kolmar-Straße que relata la historia del Führerbunker. Según las últimas estadísticas de turismo, la mitad de los visitantes que llegan a Berlín expresan un interés en conocer el lugar donde se refugió Hitler. Para aquellos que conocen su ubicación, el recorrido típico incluye primero una visita al monumento del Holocausto, seguido por este parque aparentemente ordinario. Bajo la superficie del complejo, en la imaginación de cada visitante, yace el esqueleto desgastado e indestructible del búnker que albergó al hombre que desencadenó la devastación en Europa hace 80 años. Hasta aquí el informe. Te invitamos a compartir este video para que más personas descubran de primera mano el intrigante pasado del Führerbunker y las sombrías circunstancias que rodearon los últimos días de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias por su interés y por unirse a nosotros en esta entrega de Historia Militar.